Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para iniciar diálogos. Está con nosotros y nos visitan aquí en Democracia TV y la 920 AM el doctor Íñigo Salvador, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y el doctor Guillermo Enríquez, profesor de la universidad y de la Facultad de Derecho también. Hemos visto que comienzan a promocionar unas jornadas jurídicas, serán, ¿no? Para un encuentro. La universidad retoma, diríamos, una presencia pública y una propuesta, está abierta y veamos los temas. Pero antes de las jornadas, Íñigo, usted comienza, este año comenzó el decanato, o el año pasado. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Francisco, muy buenas tardes con toda la teleaudiencia. Es en realidad ya un año de que estoy a cargo del decanato. Justo en abril del año pasado se renovó la planta de decanos de todas las facultades de la universidad. Pocos meses antes se había cambiado de rector. El doctor Fernando Ponce León de la Compañía de Jesús es el actual rector. Y entonces se ha emprendido en un importante cambio. Un importante cambio, una de cuyas partes, no la menor, es el de la imagen. Una universidad que justamente está celebrando sus 70 años, tiene que remozarse. Sobre todo cuando ya no es la única opción de educación privada superior en el país. Ahora tienen competencia. Ahora hay una competencia importante, universidades de muy buena calidad, otras no tanto, pero siempre constituyen actores que se disputan el mercado de la educación superior. La Universidad Católica siempre ha tendido a ser una opción de excelencia, con compromiso social. Eso es lo que diferencia, creo yo, principalmente a la Universidad Católica, y es en eso que se va a hacer hincapié en la nueva imagen de la universidad, con motivo de estos 70 años cuyas celebraciones comenzaron en el mes de noviembre del año 2015, porque la Universidad Católica se funda en noviembre de 1946. Se cumplieron los 70 años en noviembre de 2016. Todo el año anterior fue el año de celebraciones, pero muchas de esas celebraciones se están alargando. En definitiva va a ser una especie de año jubilar ampliado. Y entonces la Facultad de Jurisprudencia, que es facultad fundadora de la Universidad Católica, porque en el año 46 se funda con una sola facultad, que era la Facultad de Jurisprudencia, quiere contribuir a estos festejos de diferentes formas, y una de ellas es una propuesta de unas jornadas internacionales de derecho abiertas a toda la ciudadanía, dirigidas especialmente a nuestros estudiantes, pero abiertas a toda la ciudadanía. Guillermo, coordinar esto, ¿no? Entonces, coordinar el tema de las jornadas internacionales con invitaciones, como acaba de hacer el decano, a las otras universidades. ¿Han tomado contacto para eso y qué temas van a topar, diríamos? Bueno, la coordinación pasa por varios tamices, internos y externos. Internos porque está, como acabamos de escuchar, dedicado a nuestra comunidad universitaria, a la comunidad profesional de abogados. No obstante, a través de nuestros propios estudiantes, la Asociación Escuela de Derecho, mantienen fraternas comunicaciones con sus pares en las universidades de aquí de Quito, del país como tal, de las sedes que son parte de la Pontificia Universidad Católica, en este caso Ibarra y Ambato. Es decir, extendemos irradiamos la invitación a todos quienes deseen participar, incorporar, porque las propuestas son para ellos, por ellos, y en definitiva lo que nosotros hacemos bajo la administración del doctor Salvador es atender esos requerimientos, no solamente en la forma sino en el fondo. Digo la forma y el fondo porque hay dos momentos, que es el trabajo permanente, continuo, que es el curso regular, por el cual se inscriben, asumen sus créditos, pero como comprenderás,
El tiempo también es inexorable. Hay imponderables que a veces se presentan durante la planificación académica y hay temas también que demandan de mayor y más puntual tratamiento, de un especializado tratamiento. Entonces, con ese sentido, también es un reforzamiento. Es un reforzamiento, una cobertura, suplir temas que no se los trata por... Y que en otras partes lo están tratando también. Efectivamente. Nosotros no podemos quedarnos rezagados a otros temas, tanto nacionales, regionales y globales. Entonces, hay situaciones en las que demanda la atención pública, demanda la participación profesional, y en este sentido lo que hemos hecho es buscar a los actores, a los protagonistas de los hechos. Entonces están convocados algunos profesionales haciendo un esfuerzo, evidentemente lo que significa atento a las circunstancias del entorno, y hemos convocado, nos han aceptado muy generosamente y con ese sentido académico, porque básicamente la naturaleza es académica, profesores de Argentina, tales así que han tenido experiencia en las universidades de Argentina, ya lo van a conocer, Juan Fernando Brulle, Manuel de Campos, que es juez de lo penal, y que cada uno tiene su fortaleza, y también su participación. De lo que estaba viendo, tienen obras escritas. Evidentemente. Y han tenido una participación gravitante en casos y en asuntos puntuales, que obviamente nos interesa, ya sea por un estudio comparado, ya sea por adelantarnos a los acontecimientos que en uno o en otro caso los hemos vivido o los podemos vivir, y para eso queremos preparar a nuestros estudiantes y a la comunidad profesional. Doctor Salvador, en estos momentos, el derecho constitucional, derecho penal, derecho civil, que es de los que van a topar, se topan con, digamos, en nuestro país mismo, con reformas que han sido trascendentes, que habrá que evaluarlas, que ya están en vigencia, el Código Integral Penal, el Código de Procedimientos. Estos temas, a ustedes como universidad y como facultad específicamente, ¿les preocupa? ¿Han hecho un seguimiento a esta legislación? Sí, el tema fundamental, Francisco, es que nuestra profesión, la del abogado y el estudio del derecho, aborda transversalmente todos los espacios de la sociedad. Entonces, un poco la idea de estas jornadas es, como decía el doctor Enríquez, complementar el conocimiento que les damos a los chicos y chicas en la Facultad de Jurisprudencia a través de la malla curricular, que es una cosa más o menos la base rígida, pero más o menos rígida, ¿no es cierto? Algo se puede flexibilizar a través de las materias optativas, pero hay temas de coyuntura que no pueden dejar de abordarse desde una óptica jurídica. Y desde ese punto de vista yo creo que los temas relativos sobre todo al derecho constitucional, al derecho penal, al derecho procesal, los temas de derecho parlamentario, son pan de cada día en nuestra vida política. Piense que desde el punto de vista del derecho constitucional podremos estar abordando, como de efecto se va a abordar, el tema de la reforma constitucional, el tema del hiperpresidencialismo que se vive en nuestro país y cómo a través de reformas constitucionales y reformas legales tratar de enderezar un rumbo que vemos que no es el más adecuado para la República. En el ámbito del derecho penal, a diario somos testigos de cómo, y está de alguna manera relacionado con lo anterior, con lo constitucional, el tema de la separación de poderes, y vemos cómo en nuestro vivir diario esa separación de poderes no se respeta. Se diluye. Y se diluye y tenemos del hiperpresidencialismo. Exactamente, y tenemos un mandatario que decide quién debe ser procesado, que decide si es que los fiscales pueden decir lo que dicen o no, etcétera, etcétera. Entonces, esos son temas de coyuntura que deben ser abordados desde una óptica jurídica técnica. Sí, yo creo que la universidad tiene ese compromiso y esa responsabilidad. El abordaje que se hace de estos temas no puede nunca ser un abordaje inspirado por motivaciones políticas, tiene que ser un abordaje técnico, que se pretende a través de ciertas instituciones del derecho como el Estado de Derecho, una de cuyas fundamentales manifestaciones es la separación de poderes. ¿Por qué?
y cómo en este caso, en estos casos que vivimos a diario, esa separación de poderes está siendo vulnerada y por lo tanto el Estado de Derecho, que lo que hace es garantizar que el ciudadano sepa a qué atenerse frente a este protagonista de las relaciones jurídicas, protagonista hipertrofiado inusual, e inusual que es el Estado. Sí. El Estado de Derecho tiene que ser fortalecido. Entonces, ese es el tipo de análisis que una de las buscamos que se cosas hiciera. que no sé si se puede analizar. En la campaña presentaron muchos de los candidatos la idea de una reforma constitucional, incluso alguno de ir a una asamblea constituyente, otros han hablado de asamblea constitucional, pero el centro de debate estuvo, por ejemplo, las enmiendas constitucionales que muchos sostienen deben ser reformas constitucionales. Estos temas abordan ya no solo en este encuentro, sino en el día a día de la universidad. Podemos esperar que la universidad nos dé luces sobre eso. La universidad, como le digo, nosotros tenemos que cumplir con un cierto programa, pero ese programa sí deja la posibilidad de que cada uno de los profesores en su ámbito específico aborde temas de coyuntura y de importancia desde la óptica jurídica. El maestro universitario permanentemente está haciendo una crítica a la sociedad, una crítica constructiva, es decir, un juicio, un diagnóstico y una propuesta de solución, y eso se hace sin duda. Pero estas jornadas internacionales de derecho dan la posibilidad de que durante 3 días completos estemos dedicados exclusivamente a hablar de temas que se quisiera poder hablar con más detenimiento en clase y que por construcciones de la propia malla, exactamente. Entonces vamos a tener, por ejemplo, para el tema constitucional, vamos a contar con importantes constitucionalistas que naturalmente tendrán que ser nacionales porque los problemas son nacionales. Tenemos al doctor Hernán Salgado Pesantes, nuestro ex decano, que es uno de los más prestigiosos constitucionalistas del Ecuador. Actualmente preside el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección Ecuador. Estarán el doctor Rafael Ollarte y el doctor Juan Francisco Guerrero, ambos en algún momento profesores de nuestra facultad, que son en el momento actual 2 jóvenes exponentes de la teoría constitucionalista en el Ecuador. Pero creo que la virtud principal de estas jornadas va a ser la presencia de estos importantes expositores internacionales. Ahí hay un aporte para hacer que el derecho comparado, ellos podrán hacer una evaluación de la aplicación. Usted, por ejemplo, se animarán a decir, oiga, este hiperpresidencialismo choca con la separación de poderes, que en un momento dado el actual presidente saliente dijo, ya está superado eso. Aquí yo soy el presidente de todo, ¿no? Yo soy el jefe de todo el Estado, dijo. Sí. A ver, un poco la dinámica va a ser unas charlas magistrales y luego unos debates que se abran. Siempre los que vivimos el ambiente académico sabemos que la riqueza, el verdadero aporte se da en el debate. Lo que hace la clase magistral es simplemente lanzar unos elementos de juicio para ser utilizados en el debate. Yo estoy convencido que, por ejemplo, la presencia de importantes penalistas como Manuel de Campos o Juan Fernando Bruje va a ser importante, porque además van a intervenir a renglón seguido de nuestros propios penalistas. Tenemos entre los nuestros al doctor Felipe Rodríguez Moreno, que es ahorita, él es un joven profesor de la Facultad de Jurisprudencia, pero ahorita está, digamos que en el ojo del huracán, porque es quien está defendiendo a la Comisión Anticorrupción. Es un joven abogado muy bien. Profesionales de la Católica. Ambos son profesionales de la Católica, el doctor Felipe Rodríguez Moreno y el doctor Eduardo León Micheli. Y a ellos se suma una profesional de la Universidad Central, que no es profesora en nuestra facultad, pero que tampoco está descartado que algún día no lo sea. Pero es muy interesante ver, y eso es algo que en mi gestión en el decanato me he empeñado mucho, propiciar ya un relevo generacional. También. O sea, están entrando los nuevos jóvenes que vienen ahora mejor formados que nunca. Estos 2 jóvenes profesionales sin descartar la experiencia y la lucidez con la que han actuado los anteriores. Por supuesto, por supuesto. Eso es algo en lo que
siempre hacemos énfasis. Una de las se ha caracterizado Claro. por proveer el pensamiento del país, la católica, Claro. y usted tiene una mochila ahí un poco pesada por los 70 años que significa Sí. esta facultad. Así es. Pero no hay que olvidar que su padre ha sido profesor de esa universidad y de los primeros graduados. Mi padre se jactaba de ser el matriculado número 1 en la Facultad de Jurisprudencia. Entonces él fue alumno fundador y luego fue profesor durante 50 años de la Universidad Católica hasta que se jubiló en el año 2005. Siempre estuvo muy vinculado a la universidad. Eso para mí es motivo de enorme honra, pero como dice usted, Francisco, también de enorme responsabilidad. Pero eso me permite a mí, creo que todos tenemos esa conciencia dentro de la universidad, pero a mí particularmente esa afiliación me permite sopesar lo que usted dice. O sea, tenemos un bagaje importante, una tradición frente a la cual somos responsables, pero también tenemos la obligación de proyectarnos hacia futuro. Y entonces allí cuenta, por supuesto, la trayectoria y la experiencia de los profesores más antiguos de la facultad. Ahora mismo, por ejemplo, la facultad se ha manifestado solidaria con dos de sus profesores eméritos, la doctora Isabel Robalino y el doctor Julio César Trujillo, que no solamente que fueron profesores de la facultad, sino que fueron designados profesores eméritos. Eso no es un honor que no se concede a cualquier persona. Y ahora ellos están siendo víctimas de procesos judiciales por el hecho de denunciar actos de corrupción. Entonces, por un lado, rescatamos la tradición, la trayectoria, la experiencia de nuestro cuerpo docente, pero al mismo tiempo nos proyectamos hacia el futuro con la incorporación de nuevos profesionales jóvenes muy bien preparados, ahora incluso con las exigencias legales para poder incorporarse ahora tienen que tener mínimo una maestría y algunos de ellos, como el doctor Felipe Rodríguez, tiene un PhD en Derecho Penal obtenido en la Universidad de Sevilla. Entonces él va a ser uno de los penalistas locales que va tete a tete con los son mayores que él, pero que van a estar ahí, ¿no? Claro. El doctor Enríquez es de la Central. El doctor Enríquez es de la Central. Es de la Central. Y ha calado bien en la Católica, ¿no? ¿Qué habrá sido por católico? Probablemente. Que no era mucho. La verdad es que la Universidad Central siempre fue una gran universidad. Y yo recuerdo en la época en que yo era estudiante, el cuerpo docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, yo estudiaba en la Católica, pero los profesores que ellos tenían eran fabulosos. El grave problema que tuvo en aquella época y que gracias a Dios creo que se ha superado por lo menos en parte, era uno, la masificación de la enseñanza y dos, la gran politización de la universidad. Entonces, estudiantes contraídos. Tomada en tema de ideologización. Exactamente. Que es excluyente, ¿no? Y además que sean políticos, yo espero que salgan de la universidad de ustedes pero también. Por supuesto. Una cosa que siempre hemos dicho es la política que se hace en la universidad tiene que ser política universitaria. Pero el momento en que entran banderías foráneas y utilizan la universidad simplemente como un campo de batalla, ocurre lo que terminó de ocurrir en la Universidad Central. Y el doctor, pero a lo que iba, y es para explicar de alguna manera la exitosa inclusión del doctor Enríquez en nuestra facultad, es que incluso en aquellos tiempos, el estudiante contraído al estudio, el estudiante responsable en la Universidad Central, salía siendo un fabuloso profesional. En su momento el doctor Guillermo Enríquez se incorpora a nuestra facultad y es uno de los miembros más activos y por eso él está a cargo del tema de vinculación con la colectividad, todo lo que tiene que ver con eventos académicos hacia el exterior está en sus manos. La visión de las dos universidades, la pública y no sé si decir privada, la católica, pero digamos una universidad no estatal, ¿no es cierto? En algunos momentos se le trató como una especie de universidad mixta entre estatal y pública, pero esta condición de ser pontificia, ¿cuál ha sido la experiencia, Guillermo, ya como profesor, como alumno, en la otra? ¿Qué experiencia está? A ver, hay una riqueza y hay un común denominador, que es la educación. Sea que nos hayamos formado, en mi caso, en la Universidad Central, otros colegas y amigos en la Católica, lo que encontramos un punto de coincidencia es la academia.
es la riqueza de formación intelectual. Y ahí nos caracterizamos, cada universidad tiene su propia filosofía, su propio norte, y en este orden de cosas, lo que nosotros es poner ejecutorias al servicio de la sociedad, de acuerdo a nuestras fortalezas, a nuestras habilidades, a nuestras destrezas, a esa demanda en la que esa mixtura social mira al profesional conforme a sus necesidades urgentes, mediatas o inmediatas. Entonces, a ese valor agregado, yo puedo decir con mucho orgullo y satisfacción, yo he aprendido también de la católica. Algo que tal vez como nos ha sucedido a muchos, por tradición familiar, mantenemos una convicción de fe, una convicción cristiana, pero que desde el punto de vista de lo que es la Universidad Católica, pontificia, católica e ignaciana, uno va aprendiendo. Yo lo declaro públicamente, yo he aprendido, me he involucrado en la formación ignaciana, me siento corresponsable de la obra de la Compañía de Jesús, pero no por eso desconozco mis orígenes, porque la Universidad Central ha estado mucho más vinculada al sector social, al sector urbano, urbano marginal, a las necesidades colectivas, que en un momento pues estaban ciertamente sesgadas y lamentablemente con una gran dosis de política. ¿Es verdad que la Central salían más litigantes que otra cosa? ¿Es posible? ¿Se puede hacer esa división o no? A ver, creer que una universidad se caracterice por tal o cual perfil, no, porque el profesional todos salen con el mismo bagaje de conocimientos, tal vez las oportunidades son distintas. ¿Por qué? Porque es la respuesta social a donde nosotros nos vemos convocados. Entonces, si vemos, por ejemplo, por número y por historia, que se hacía referencia, la Central pues tiene muchos más años y consecuentemente un mayor posicionamiento histórico en el sector público y muy particularmente en lo que hoy es la judicatura. No obstante, el ampliar horizontes académicos le ha posibilitado ahora a la Central, a la Católica y a las otras universidades a incursionar en lo que antes era ciertamente hasta vedado y mítico. Ejemplo de esto, y es propósito de que nosotros celebramos esto, de las jornadas, es que por ejemplo antes nos enseñaban de manera rígida, rigurosa, vertical, ¿no es cierto?, el conocimiento del derecho. La Católica se caracteriza por estudiar institucionalmente, de manera horizontal, abarcando todo el espectro jurídico, ¿no es cierto?, y rompiendo ciertos paradigmas. Por ejemplo, paradigmas que en mi caso, lo digo a título con el agradecimiento y el reconocimiento de la universidad, de la facultad, por ejemplo, incorporar materias como investigación científica del delito, con su nueva nomenclatura, porque de manera tradicional siempre se conocía criminalística. Y esto, por ejemplo, era un poco sesgado, un poco medio vetado, por la falta de conocimiento, por la falta de técnica, por la incorporación de la tecnología. Lo mismo pasaba con el derecho ambiental, con el derecho aeronáutico, con los mismos derechos humanos, en un ejercicio más pleno, ¿no?, más amplio, en lo que antes era puntual, ahora ha sido un abanico, se abre un abanico de posibilidades para que el estudio precisamente innove a través de la investigación, a través de prácticas, como tú dijiste hace un momento, de derecho comparado, y nosotros estemos o prevenidos o sabiendo cumplir con las necesidades. El día de ayer, doctor Salvador, estuvo el doctor Acuña, profesor Santiago Acurio, profesor de la... Sí, y además ha sido de origen latacungueño, lo cual ya es una garantía. Él tiene, por ejemplo, el tema estuvo en la fiscalía hecho cargo del tema de los delitos informáticos, que es un tema novedoso que veo que ustedes ya lo tienen como cátedra, ¿no? Así es. ¿Cómo se van actualizando? Y antes de seguir con los otros temas que van a tratar en las jornadas, ¿cómo la universidad y la facultad que usted ahora dirige se va actualizando en esto? ¿Qué tipo, ya nos dicen, hay aquí estos nuevos temas de discusión, la Constitución nos sirve para ir ampliando? ¿Llegarán ustedes a proponer, por ejemplo, la generación de leyes en virtud de lo que se va estudiando? ¿Sí? A ver, como le estaba diciendo, el pensum, la malla curricular de una facultad, que a propósito estamos ahorita abocados
a una nueva malla que comenzará probablemente en el próximo semestre, que es una malla que se atiene exactamente al reglamento del régimen académico, que es uno de los reglamentos a la Ley Orgánica de Educación Superior. El que tenemos ahora y que regirá hasta el próximo semestre, pero que continuará mientras todos los estudiantes que ahora están en él no lo hayan concluido, permite esos ajustes o esos abordajes de temas específicos, modernos, digámoslo así, las nuevas tendencias del derecho, primero a través de las materias electivas, las materias optativas, materias que después tradicionalmente han terminado incorporándose en las nuevas mallas como materias obligatorias. Tal el caso, por ejemplo, de derecho ambiental. Actualmente tenemos una materia de derecho ambiental que es una materia obligatoria. Es imposible en el mundo actual realizar ninguna actividad humana sin cumplir con una cantidad de normas que regulan justamente esa actividad de forma sustentable o por lo menos responsable con el ambiente. Entonces, esa es la forma, a través, y esa es un poco las especialidades que traen también los maestros. Sí, pero un poco lo que iba es, hay que ir seleccionando los maestros, pero hay que tener una visión clara de qué es lo que es importante tratar de abordar a futuro. Y ahí el decanato, las varias coordinaciones dentro de la facultad son las que proponen. Los propios profesores que son conocedores de una materia y que en la práctica profesional, por ejemplo, se han inclinado por otra, por necesidades de que sus clientes se lo piden, por ejemplo, son los que proponen. Ahorita, por ejemplo, por poner un ejemplo, la doctora Sonia Merlán, ella tradicionalmente ha enseñado sujetos del derecho, es una de las primeras materias de Código Civil. Entonces ella está proponiendo que introduzcamos una cátedra que en otras universidades de otros países ya se ha incluido, que es los derechos de los sujetos no humanos, los derechos de los animales fundamentalmente, que va un poco en línea con lo que la Constitución nos habla de los derechos de la naturaleza, etcétera, y que va en línea con estas tendencias de la humanidad de conceder a seres no humanos, a animales no humanos, unos derechos que cada vez van más acorde con los que los propios seres humanos tenemos. Es un tema sujeto a discusión en el mundo entero, pero hay que darle el espacio a esa discusión. Para que primero busque la técnica y después pueda también en virtud de esa técnica. Exactamente. Entonces, la idea, y contestando a la pregunta que usted hacía antes, la universidad contribuye a la generación normativa en nuestro país. Yo creo que no lo suficiente. Por ejemplo, de momento, hoy en día, en los últimos 10 años, con la actual Asamblea Nacional, la forma de contribuir ha sido participando en las comisiones permanentes, en las especializadas, sobre diferentes temas. Pero, por ejemplo, un proyecto de ley propuesto por una universidad hace tiempo que no se ve. Hace tiempo que no se ve. Entonces, esa es una obligación en la que Comisión estamos de omisos. Asuntos Internacionales, por ejemplo, nosotros varios convenios, varios tratados, varias convenciones enviábamos a la universidad, y la universidad asignaba 2 o 3 profesores que comentaban y nos daban una base jurídica, y eso se discutía en la comisión y se llevaba al pleno, y si alguna cosa garantizaba que en el pleno iban a tratarlo seriamente, que decía: la Universidad Católica presentó este informe. Se ha hecho esas intervenciones por invitación de la universidad, de la Asamblea. En la Universidad Católica tenemos un centro de investigación que se llama el Centro de Investigaciones sobre Derecho Internacional, al cual yo estuve a la cabeza hasta que me hice cargo del decanato. Ahora está a la cabeza de él el doctor David Cordero. Y uno de los proyectos que tenemos es justamente un observatorio de tratados internacionales. Porque fíjese que la Constitución prevé en el proceso de aprobación de los tratados que en el control previo de constitucionalidad que está a cargo de la Corte Constitucional hay un espacio para que la ciudadanía opine. Pero claro,
la ciudadanía... La famosa socialización. La socialización, pero la ciudadanía no está preparada, no está capacitada para eso. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es creando el espacio de hacer estudios sobre cada uno de los tratados que va siendo sujeto a control previo de constitucionalidad, hacer estudios debidamente informados, con el debido conocimiento jurídico, sobre la constitucionalidad o no, sobre la conveniencia política o no, de modo que la Asamblea, y concretamente la Corte Constitucional, pueda contar con un elemento objetivo, pero además técnico jurídico. Es un proyecto que está ahorita en proceso de formación dentro de la universidad y que en poco lo estaremos dando a la luz a través de una herramienta informática. Antes de ir a los otros temas, les voy a pedir, vamos a hacer un pequeño corte. Está con nosotros el decano de Derecho de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador y el doctor Guillermo Enríquez, el doctor Íñigo Salvador. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso nuevamente para este diálogo que nos provocó a propósito las jornadas de las... son jornadas internacionales. Segundas jornadas internacionales de derecho. Guillermo, una de las cosas que le voy a pedir al doctor Salvador también, decía, el derecho laboral no está entre los temas que van a tratar en estas jornadas, pero nos decía, ya hubo una, y nos acabas de comentar en la forma de identificar el derecho laboral, que me resulta realmente no solo novedoso, sino, digamos, real. Sí, bueno, en lo que implica el programa, efectivamente no contempla derecho laboral, porque en la universidad, en la facultad, también existen espacios de especialidad, hablemos así, liderados por los profesores titulares. En este caso, la próxima semana va a haber una jornada de derecho laboral. Esperemos que en un futuro no muy lejano, en una tercera edición, incorporemos a materia laboral. Pero también pasa por un tratamiento más innovador. No es solamente la doctrina laboral, la forma clásica de apreciar o justipreciar el tratamiento de las relaciones entre empleador y empleado. También existen otras figuras que van incorporándose desde la óptica de la administración, desde el aporte, por ejemplo, de la economía. Por ejemplo, el moving laboral. Claro. Si para los chicos, en términos y en el argot, ese acoso, también lo hay el acoso laboral de doble vía, tanto del empleado contra el empleador, y porque debe ser así visto y analizado objetivamente. La parte humana de la relación. Exactamente, somos humanos, susceptibles de errores, no perfectos, sino perfectibles. Hacen las personas a las instituciones y le imprimen ese carácter, esa personalidad. Por ende, hay obligaciones y derechos que son compartidos, que debe ser tratado justamente con esa minuciosidad y objetividad, plasmados obviamente en el tenor de la ley, pero con esta dinámica que exige, ¿no?, el sector público y el sector privado. No hay distinciones en tanto que el elemento común es el ser humano.
hombres, mujeres, en distintas condiciones. Yo te decía hace un momento, ¿cómo entra, cómo se vincula la persona al medio laboral? Sí. Cualquiera que sea, a través, hoy por las exigencias psicotécnicas, académicas y un sinnúmero de pormenores. La pregunta es, ¿y cómo sale? Durante toda esa cobertura en tiempo, ha hecho una historia laboral, ha formado, ha dado parte de su vida a esa institución. Por A o B razones, sean personales o del entorno, se llega a un punto de quiebre y se necesita prescindir de esa persona, sea por voluntad propia o sea por despido intempestivo. Claro. Pero la cuestión es, ahí viene la parte muy especial, muy rica, por ejemplo, del nuevo profesional en Derecho y en materia laboral. Se preocupa por saber cuáles son las verdaderas razones, no solamente las que taxativamente establece el Código de Trabajo, sino saber que hay problemas, otras condiciones más, saber cuáles son los problemas al interior de su familia, enfermedades, situaciones de índole coyuntural, adicciones, que si bien es cierto en un principio no las tuvo, o enfermedades terminales, ¿no? O enfermedades que implican además de una gran inversión durante el tiempo, pero que eso no, en muchos de los casos no le importa, con los respetos debidos al empleador, le gusta el resultado, la productividad. Pero estos también va a chocar esa parte de la productividad con eso. Exacto. Y la postura, con los respetos que se merece el sector empresarial, por ejemplo, el sector empleador, lo que le interesa es el resultado final. Claro. Entonces, si le llama al abogado y dice, sabe que procede a la liquidación y nos despachamos de la persona, ¿y el factor humano dónde queda? La trascendencia a esa familia, a sus hijos, ¿dónde queda? Entonces, ese es el espíritu que, por ejemplo, enriquece y es compromiso de la universidad, mirar también el aspecto humano, mirar al ser humano de manera integral. Y claro, y más siendo pontificia, ¿no? ¿Cómo esto va a ser 3 días, doctor Salvador? Sí, ¿no? 3 días. A ver, son 3 días. Derecho penal. Derecho constitucional, derecho procesal, derecho parlamentario y derecho civil. Son 3 días, los días 30 y 31 de mayo y el 1 de junio. Los expositores internacionales son los doctores Manuel de Campos y Juan Fernando Brulle de la Argentina, Alessandro Suárez del Brasil y el doctor Rodrigo Barcia Lehmann de Chile. Estará también el doctor Rubén Méndez, que es una nueva adquisición de la Universidad Católica. Él es peruano, entonces podemos añadir a Perú al número de países. Y luego estarán, entre otros, como he mencionado ya, el doctor Hernán Salgado, el doctor Rafael Ollarte, el doctor Juan Francisco Guerrero en el ámbito constitucional, la doctora Claudio Storini de la Universidad Andina Simón Bolívar y muchos de los profesores de la planta interna de la universidad. He mencionado a Felipe Rodríguez Moreno, estará el doctor Salim Saidán. Un aporte del municipio de Quito a través de Derecho Ambiental, con unas conferencias. Una conferencia sobre el tema de Derecho Ambiental. Estará el doctor Augusto Espinosa, ex ministro de Educación y flamante legislador, que nos va a hablar de la agenda de la nueva asamblea. Entonces hemos querido combinar temas jurídicos o incluso políticos con incidencia jurídica, pero desde una óptica fundamentalmente jurídica. Entonces yo quisiera aprovechar esta ocasión para invitar a toda la teleaudiencia. Esto es fundamentalmente para estudiantes y profesionales del derecho, pero muchos de los temas son de interés público, de modo que quien quiera inscribirse, hágalo. Los periodistas nos interesa para ver, por supuesto, cómo está. Sí. Hay un tema bien interesante que se va a tratar, que es, puesto que estamos comenzando un nuevo periodo constitucional con una nueva asamblea, es el tema de la técnica legislativa. Entonces vamos a tener a Juan Fernando Brulle y al doctor Salim Saidán hablando justamente de técnica legislativa. El primero hará un análisis comparativo entre Argentina y Ecuador, y el doctor Salim Saidán presentará el manual de técnica legislativa, que es el producto de un proyecto de investigación y consulado práctico. ¿Un manual? Un manual, un libro cuya idea es hacérselo llegar a cada uno de los legisladores, pero que también se estudia dentro de las facultades. ¿Ese libro es un producto nuevo de la facultad? Es un producto nuevo de un proyecto de investigación realizado por la Facultad de Jurisprudencia bajo el liderato del doctor Salim Saidán, con el auspicio de la Fundación Friedrich Ebert. Porque hubo uno, me acuerdo que el doctor Galo
Galo Pico Mantilla hizo un manual de producción legislativa, se llamaba. Después desapareció, y después las reformas, el mismo cambio entre el Congreso y la Asamblea han provocado, y de ahí, por ejemplo, no era posible aprobar alzando la mano 40 artículos o por capítulos, o que el jefe de la comisión, el presidente, el ponente que le dicen ahora, sea quien acepte o no las sugerencias de un legislador. ¿Topan estos temas? Va toda esa temática de derecho parlamentario propiamente, pero sobre todo el tema de cómo se arma una ley. Es decir, ¿qué debe contener cada precepto jurídico? ¿Qué debe conocer el legislador respecto de la estructura de una norma? Va desde temas básicos de derecho que los legisladores no tienen por qué conocer, porque no todos son juristas, como el tema de la jerarquía normativa de las diferentes normas, como el hecho de que el ordenamiento jurídico es un todo y que no puede ser trabajado desarticuladamente. Hasta temas ya más específicos, hasta de incluso redacción jurídica legislativa. De modo que el temario va a ser sumamente amplio. Creo que va a ser una ocasión muy interesante para que se toquen temas. La ventaja de traer gente de fuera es que nos traen también temas que se están hablando en otros países y que aquí ni tratamos. Por ejemplo, el profesor Barcia Lehmann nos va a hablar de análisis económico del derecho. Cómo el derecho no puede estar disociado de la economía. Y cómo para poder legislar, primero, estudiar la realidad, abordarla desde el punto de vista jurídico y luego legislar, cómo se debe contar con métodos cuantitativos de aproximación a la realidad, estadística, macroeconomía, microeconomía. Tiene que ver con la perspectiva de dónde se va a desarrollar el derecho, dónde se lo va a aplicar. ¿Y cuál es la situación real? Entonces estos son algunos de los temas que van a tratar. ¿Qué otras técnicas además se podrán tratar ahí? Esto del tema legislativo no es solo para legisladores, sino para que podamos incluso observar la actuación de los legisladores, ¿no? Sí. Ahora, en otro orden de cosas y con la propuesta de nuestros invitados, también, por ejemplo, participa el doctor Manuel de Campos. Es un juez de lo penal que ha tenido en su conocimiento y participación situaciones muy emblemáticas al interior de su país, muy particularmente en Buenos Aires. Por ejemplo, el crimen organizado. Crimen organizado que nosotros también ya lo estamos viviendo y en escenarios muy particulares. Por ejemplo, él ha juzgado y ha intervenido en lo que es el ambiente deportivo, las barras bravas, que no solamente el ambiente es en el escenario, ¿no?, sino que trasciende fuera de la cancha y que tiene implicaciones tanto en lo público como en lo privado. Nosotros también hemos tenido lamentables experiencias en encuentros deportivos que se denominan clásicos, pero ese clásico es marcado por la violencia, por la intransigencia del hincha, de la persona que apoya, pero que sesga mucho al espíritu deportivo. Y ese es otro de los factores. Mira que desde lo penal, desde el juzgamiento, desde la técnica, desde la prueba, desde la oralidad, que ahora es un común denominador pues para el actuar de los abogados litigantes, también pasa por este componente específico que es el derecho deportivo. El doctor Salvador acaba de hacer prácticamente una síntesis de estos perfiles profesionales que nosotros como facultad brindamos a los estudiantes, y un especialista también en ese orden es el doctor Giovanni Cárdenas, que lleva adelante el derecho deportivo. Pero no solamente verlo desde la forma, ¿no?, sino desde estas coyunturas, desde estas particularidades, desde esta dinámica, que el deporte también genera pasiones positivas y también genera pasiones... Lo transversal que decía el doctor Salvador es eso, ¿no? Que claro, pero pasa también por la infraestructura deportiva, por la seguridad que pueda brindar el Estado o no, o sea que el derecho, a diferencia de que algunos decían, es la profesión que va perdiendo espacio, más bien se diversifica, va con mayores especialidades, y ahí la pregunta a la experiencia, ¿será esto de la superespecialidad
el PhD tal en tal cosa, ¿vale o cómo se plantea usted ya como decano y como propuesta de educación? Verá, aprovecho para tocar un tema de enorme preocupación para la universidad y facultad, hablo para la Universidad Ecuatoriana y para las facultades de Derecho en particular. Y es que la Ley Orgánica de Educación Superior y sus reglamentos exigen al menos un 60% de profesores a tiempo completo. Lo cual pienso yo que a lo mejor es conveniente para facultades dedicadas exclusivamente a la investigación, por ejemplo, o exclusivamente a la creación doctrinaria, dogmática y teórica. Pero en facultades como la de jurisprudencia, la de arquitectura, la de medicina, la de ingeniería, lo que se necesita es gente con experiencia que enseñe a los estudiantes el oficio de abogado, lo que se llaman ahora facultades, carreras profesionalizantes, que yo les llamo más morochamente con el término de el oficio de abogado. Entonces, es importante que buena parte de los profesores, yo creo que 40% según esta definición de la Ley Orgánica de Educación Superior es insuficiente. Buena parte de los profesores tienen que ser practicantes del derecho. ¿Debería cambiarse? Yo creo que 60-40. Tal vez 60-40 o tal vez debería exigirse que el porcentaje sea global para la universidad, pero que cada facultad tenga su propio porcentaje y que en total sí haya un 60-40. Y eso nos lleva a la segunda parte de su pregunta, y es el tema de la experiencia de los profesionales frente al fenómeno de la especialización. Claro. En todos los ámbitos del saber se da esta especialización. Pero la verdad es que, y aquí yo hablo como abogado en el libre ejercicio, porque hasta ahora ejerzo la profesión y antes de asumir el decanato lo hacía a tiempo completo. Uno puede especializarse académicamente, es decir, a través de sus estudios y de su formación profesional, en un tema muy específico. Pero la práctica se encarga en realidad de especializarle a uno en lo que realmente puede especializarse en el país. Mi caso, por ejemplo, yo me especialicé en Derecho Internacional. En un momento de mi vida yo fui diplomático y tuve la oportunidad de especializarme en Derecho Internacional. Cuando hice mi maestría en Ginebra, opté por tomar materias de Derecho Internacional Público, pero muchas de Derecho Internacional Privado, pensando ya en que en algún momento yo me separaría del servicio exterior y tendría que trabajar como abogado. Entonces hice mucho estudié arbitraje internacional, estudié finanzas internacionales desde la óptica jurídica y algunas otras materias. Claro, yo llegué al Ecuador, lamentablemente nuestro país es un mercado muy reducido y no es un gran centro, no es un gran emporio en donde los temas jurídicos internacionales puedan ser materia de trabajo. Ser el pan de cada día, exactamente, ser el pan de cada día. Afortunadamente he tenido en mi práctica profesional temas muy importantes de derecho internacional público. Pero en la práctica ha querido que yo me especialice en un nicho que en definitiva es el que me ha dado de comer. Yo brindo asesoría legal empresarial a un cierto tipo de empresas, que son las empresas farmacéuticas. Yo no tenía idea cuando estudié en el exterior y cuando estudié en la Pontificia Universidad Católica que yo iba a vivir de eso y que iba a tener que aprender nociones de química farmacéutica y que tenía que conocer cómo funciona. Comencé por patentes, pero después hago básicamente todos los temas regulatorios y demás de la industria farmacéutica. Para la calificación y como tengo un estudio jurídico, no es una cosa enorme, pero tengo un estudio jurídico de tamaño mediano, entonces puedo brindar a las empresas asesoría integral. Entonces les hago lo laboral, lo civil, lo comercial. Hay algunos temas, entonces es una cosa integral. ¿Qué es lo que han tendido a hacer buena parte de los profesionales en el mundo moderno, ¿no es cierto? Entonces, la especialidad está determinada en el ámbito del derecho, está determinada por la práctica. Más allá de lo que puede Francisco,
contarle, por ejemplo, que cuando yo estudié Derecho en la Católica, la única materia optativa que no tomé fue propiedad intelectual. Y básicamente diría yo que el 60% ahora de mi ejercicio profesional es propiedad intelectual. Entonces fíjese cómo el tema de la formación académica no necesariamente determina en qué se va a especializar uno en la práctica. Y lo contrario, sí, ¿no? Claro. Guillermo, en estos momentos, a mí me suele preocupar estas especialidades demasiado especializadas, para decir de alguna manera, porque como que se deja de lado esto que ustedes han dicho, que es transversal, que tiene que ver con todo, que termina incluso ofreciendo, y a esta super especialidad se suma una cosa que es el abogado del Estado, y dos abogados de prestigio, que baja el nivel de trabajo. ¿Hay opciones para seguir trabajando como abogado? ¿Ustedes estudian eso? A ver, trabajo siempre va a haber en tanto que exista demanda, ¿sí? Pero esa demanda está impuesta por esa dinámica social, y dinámica social traducida por ubicuidad. No es lo mismo trabajar en una capital que en una ciudad pequeña. No es lo mismo trabajar en un área civil con problemas tan graves y tan complejos que tal vez se vuelven domésticos, y se procura la buena voluntad. Por eso hay la mediación como un método alternativo de conflicto. A ver, hay una cuestión, lo académico, en virtud de tu pregunta, hay lo académico y sobredimensionado, que eclipsa al sentido común, a las buenas prácticas del don de gente, de las relaciones humanas, que eso se está perdiendo. Profesionalizarse a un nivel superior está muy bien, porque es el reto de todo ser humano, llegar a aglutinar mayor y mejor conocimiento para servir mejor, como es la filosofía de la universidad. Pero ahí se corre un riesgo también. Dos, yo diría un riesgo de forma y de fondo. Uno de forma, porque podemos tener un sinnúmero de profesionales calificados al más alto nivel, sesgando la parte humanística, sesgando la parte integral, la parte de esencia del ser humano. Entonces, un aforismo que poco lo he tratado en clase y ha sido motivo de análisis con mis alumnos, es que se corre el riesgo de tener un sinnúmero de maestros en sandalias, pero asimismo un sinnúmero de déspotas titulados. Porque entonces se vería eclipsado a la parte comercial, lo que el gobierno en su determinado momento cuestionó, eliminó las universidades de garaje y todo lo demás. Pero se corre el riesgo de que, en cambio, el que no tiene calificación al más alto nivel, sin importar una formación de base, una formación humanística, una formación del ser humano por el ser humano, entonces formamos simplemente productos terminados con normas de calidad, pero de calidad formal, no de calidad integral. ¿Por qué entonces? Un ISO 900 EDU. Exactamente. Entonces, ¿por qué no hay maestrías? Yo diría, porque no hay maestrías y PhDs en calidad humana, en relaciones humanas. Nadie se inscribiría, porque lamentablemente el común denominador es sacar provecho de manera noble. Ahí viene la otra formación, ¿no? Claro. Que no es solamente, que viene también en la academia, pero que no es solamente de la especialidad. Claro. Entonces ahí se corre un riesgo de que nadie se inscribiría en un programa de esa naturaleza. Claro. Porque lamentablemente esta y cualquier otra sociedad lo que busca es una pugna saludable, noble, de poder, sí, de servicio, pero no de aprovechamiento y de capitalizar sentimientos, patrimonios y demás, cosa que estamos viviendo en el día a día y que es tan pernicioso para toda sociedad, para la sociedad, para la ciudadanía del mundo. Se nos está terminando el tiempo, pero yo quisiera un poco del decanato, en cambio. ¿Con cuántos alumnos está la facultad? La facultad tiene en este momento exactamente 540 estudiantes. 540. La tendencia a futuro va a ser a ir ampliando esa base. Pero tiene que ser un proceso paulatino, porque al tiempo que vamos ampliando el número de estudiantes, tenemos que ir ampliando el cuerpo docente, manteniendo la misma calidad. Y viene también el problema de estructura. La idea es, yo creo que al final de mi gestión, que será dentro de 2 años, yo calculo que estaremos alrededor de unos 700 estudiantes. 700. ¿Cuántos alumnos ingresan normalmente para el primer semestre? A primer semestre están ingresando 150 estudiantes. 150 estudiantes. En el primer semestre, en el semestre que se inicia en septiembre. En el que se inicia en febrero,
suelen ser algunos menos, 110, una cosa así. Lo cual quiere decir que tenemos... Son más de 300 en el año, claro, la oferta de ingresos. Así que se ha incrementado últimamente. Y se ha incrementado. Le estoy dando los datos últimos. Antes era mucho menos. Era mucho menos. Tiene que ver con la sostenibilidad financiera también de la universidad. Y ustedes ya han hecho cuánto puede... ¿Son una universidad cara o no? Nuestra universidad es una... A ver, nuestra universidad es una universidad de costos razonables. Es cara para los estudiantes que están en los estratos más altos y es sumamente razonable para... Sí, tenemos... La Universidad Católica inauguró hace más de 40 años el sistema de pensión diferenciada, determinada por el nivel de ingresos de los padres de los estudiantes. Entonces, según el nivel de ingresos, los estudiantes entran o a un nivel en donde tienen que pagar por una escolaridad baja, muy baja, hasta un nivel en donde los estudiantes, por los niveles de ingresos de sus padres, pagan lo mismo que pagaría un estudiante en cualquiera de las otras universidades privadas del país. ¿Se ha puesto entre los retos posgrados, maestrías? El proceso es largo. El proceso es largo. Ahorita tenemos... Sí, y es un proceso largo interna y externamente. Internamente estamos a punto de presentar al CES 2 maestrías, la reedición de la vieja maestría en Derecho Tributario, que ya la hemos tenido durante los últimos 5 años, y una nueva maestría en Derecho con especialidad en Gestión Pública. La idea es formar funcionarios públicos de alto nivel, subsecretarios, viceministros, ministros, conocedores del derecho administrativo, conocedores del funcionamiento de la administración pública. O que puedan a su vez tratar los temas de esos ministerios. O que puedan a su vez tratar los temas exactamente, como asesores o como... y en carpeta, exactamente. Y en carpeta tenemos una maestría en Derecho Internacional y una maestría en Propiedad Intelectual. Ahí se ve el sello del nuevo decano. El sello del nuevo decano. Gracias por acompañarnos, por venir a compartir. Gracias a Francisco por su hospitalidad. Y bueno, éxitos. Usted, como le digo, usted tiene esta doble carga. He visto en los profesores un poco, digamos, la esperanza no solo en la juventud, sino en la propuesta nueva que tiene. Y suerte. Muchísimas gracias. Suerte en las le jornadas agradezco también. mucho. Gracias, muy gentil. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde, gracias a nuestros amigos de Facebook Live, a los de la 920 AM que nos siguen diariamente, y nos estamos encontrando el día de mañana. Han estado con nosotros el doctor Íñigo Salvador y el doctor Guillermo Enríquez. Hasta mañana.